A ver, ¿qué pasa cuando un lugar que en teoría está pensado para la oración se convierte en otra cosa totalmente distinta? Pues hoy nos metemos de lleno en el argumento central del libro Cueva de Ladrones de Juan Camilo Villafara G. Un libro que explora justo eso, cómo se puede perder el propósito original, el propósito divino, de los espacios de culto. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco. Esta es la tensión que lo define todo. Por un lado, el ideal de Dios, una casa de oración, un espacio abierto para todo el mundo. Y por otro, la durísima realidad que denuncia Cristo. Este choque, esta colisión, es justo el punto de partida de todo nuestro análisis. Para poder entender bien la crítica, lo primero es entender el ideal. Así que el autor nos invita a pararnos un momento y pensar, ¿qué significaba de verdad, en su origen, ser una casa de Dios? Y la clave está en este concepto hebreo Beit Tefilá. Esto no habla solo de un edificio, para nada. Es una idea súper potente, una morada estable para la comunión del alma con lo divino. O sea, un lugar donde el cielo y la tierra de alguna manera se tocan. El propósito original, por tanto, no tenía nada que ver con una institución. Era más bien un hogar espiritual, un símbolo de la presencia de Dios, ¿sí? Un espacio para la comunión, y esto es crucial, un faro de luz para todas las naciones, no un club privado y exclusivo. El autor usa esta cita de John Owen para recalcar algo fundamental. La idea siempre fue una comunión de verdad, profunda, sacrificial. No se trataba de una actuación, de algo que se hace de cara a la galería, sino de una entrega por dentro, un auténtico sacrificio del corazón. Bien, pues ahora pasamos a la parte más dura del análisis, la cruda realidad. ¿Cómo es posible que un lugar con un propósito tan elevado acabe degenerando en lo que el propio Cristo llamó una cueva de ladrones? Y ojo, porque aquí hay un matiz que es fascinante. El autor defiende que cueva de ladrones no significa sin más un sitio donde se roba. No. Es algo mucho más sutil y, la verdad, mucho más peligroso. Es como un escondite, un refugio que te da una capa de piedad para poder justificar una vida de pecado. Vamos, que en el fondo es hipocresía convertida en sistema. Esta cronología que vemos aquí nos muestra esa degradación paso a paso que describe el libro. Se parte del tabernáculo, donde lo central era la presencia de Dios. De ahí se pasa al orgullo nacional con el templo de Salomón y se acaba en la explotación económica pura y dura en el templo de Herodes. El propósito divino se fue, poco a poco, desvaneciendo. Y es justo aquí donde el análisis pega un salto y se viene al presente. Porque el libro sostiene que estos mismos patrones de corrupción no son solo cosa del pasado, no son historia antigua, sino que pueden estar manifestándose hoy en día. Para entender cómo puede pasar esto, el autor nos presenta una distinción que es vital, la diferencia entre pecado personal y pecado estructural. El personal es fácil de entender, es un fallo individual, pero el estructural, eso es cuando el sistema entero se organiza para que la injusticia parezca normal, para defenderla, y muchas veces usando un lenguaje muy piadoso. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se llega hasta ahí? Bueno, pues el libro describe un proceso que es casi invisible, en 4 pasos. Todo empieza con una pequeña concesión, ¿sabes? Algo que se justifica como, es que es más práctico. Después, esa excepción poco a poco se va convirtiendo en costumbre. El típico, es que siempre se ha hecho así. El tercer paso es el crucial. Esa costumbre ya no es costumbre, ahora es la norma, y el propio sistema la defiende. Y ya para rematar, el cuarto paso. Se le da legitimidad. Se crean hasta justificaciones teológicas para esa práctica que en origen era corrupta. Es básicamente la institucionalización del desvío. El autor nos da varias señales de alerta para hoy. Por ejemplo, cuando se empieza a medir el éxito en cifras, en números, en vez de en fidelidad. O cuando el púlpito se convierte en un escenario para el espectáculo y no en un altar de sacrificio. ¿Qué pasa cuando la crítica constructiva se silencia en nombre de una falsa unidad? Son preguntas que, la verdad, apuntan a que la lógica del mercado podría haberle comido el terreno a la lógica del reino. Esta frase de R.C. Sproul, que se cita en el libro, lo resume a la perfección. Mercantilizar la fe no es un problema pequeño, no, es que distorsiona por completo el evangelio. El punto clave es que se cambia el objetivo, ya no es glorificar a Dios, sino vender un producto. Pero el análisis no se queda solo en la denuncia. La última parte del libro se enfoca de lleno en la solución, en una llamada a restaurar lo que se ha perdido. Y la solución que se propone es radical. No se trata de cambiar un par de políticas o de hacer reformas superficiales. No. El autor argumenta que el cambio de verdad tiene que venir de dentro, una conversión genuina, un cambio de corazón, lo que en griego se llama metanoia. Este camino de vuelta, este camino a la restauración, se basa en 3 pilares. El primero, una conversión real, de verdad. El segundo, restaurar la oración para que sea comunión auténtica, no una simple técnica o una lista de deseos. Y el tercero,
devolverle a la palabra de Dios su autoridad final, para que sea ella la que juzgue y corrija el sistema, y no al revés. Y con esto llegamos al final. Todo este análisis que hemos recorrido viene del libro Cueva de Ladrones, de Juan Camilo Biafara G, y nos deja con una pregunta final, una pregunta que pica, y que no es para juzgar a nadie, sino más bien para una autoevaluación. ¿La fe que se practica nace de la lógica del mercado, de la transacción, o nace de la entrega y la adoración del altar? Una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de las páginas de este libro.